Steve McQueen, el hombre, moto. La segunda mitad de los años 60 del pasado siglo marcó el desarrollo del motor de dos tiempos moderno, que por su ligereza y alto rendimiento se convirtió en la mecánica ideal para las motos de campo. La industria española de la motocicleta se construyó casi en su totalidad sobre este concepto mecánico, sobre pequeñas, ligeras y eficaces motos de dos tiempos que impulsaron la movilidad de nuestro país en la época autárquica. Esas pequeñas motos españolas se desarrollaron con una concepción global, eran motos que servían para todo, para el día a día, para el trabajo, y también sirvieron de base para las primeras competiciones para moto de campo, que arrancaron a finales de los años 50 en nuestro país. Fuera de España, el recurso a las potentes pero pesadas motos de cuatro tiempos era lo más común, por eso cuando el mundo occidental superó las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y avanzó hacia un periodo de estabilidad económica, esa nueva sociedad del ocio y el consumo reclamó motos más adecuadas para un uso lúdico, descubriendo el placer de las escapadas por el campo y los espacios abiertos. Y en esas circunstancias, las potentes pero pesadas motos de cuatro tiempos tenían las de perder frente a las pequeñas, ligeras y eficaces dos tiempos. Los fabricantes españoles tuvieron la habilidad de acertar en el diseño de esta nueva generación de motos que reclamaba la sociedad contemporánea, y anticipándose a los fabricantes japoneses y a muchas marcas europeas, la industria española de la motocicleta supo exportar sus diseños al inmenso y voraz mercado estadounidense, llegando a realizar series específicas al gusto de los norteamericanos que en España no se veían ni por asomo. Estados Unidos, con sus grandes espacios abiertos, era un escenario ideal para la moto de campo, en especial California y la costa oeste. Allí los usuarios podían dar rienda suelta a sus ansias de libertad. No había domingos sin carreras en el desierto. El montaje era de lo más simple, un recorrido en triángulo, como en las regatas. Aquí se sale, allá a lo lejos se vira, y en el siguiente hito, vuelta al punto de salida. Y por delante, el desierto en toda su amplitud, sin límites, sin marcajes, repleto de trampas, pero con un atractivo sin igual. En ese ambiente loco y aventurero era frecuente encontrarse con Steve McQueen, la estrella de cine, enamorado de las motos y las carreras, al que le gustaba perderse gas a fondo entre las dunas. Inolvidable imagen de Steve McQueen en La Gran Evasión, todo un icono en el Hollywood más sagrado. A McQueen le apasionaba todo lo que tuviera motor, pero antes de su mundialmente famoso papel en la película Le Mans 1971, que fue ruinosa en toda su extensión para su productora, Solar Productions, pero gratificante en lo personal, porque compartió semanas de rodaje con pilotos de verdad a los mandos de auténticos coches de carreras, se hizo célebre por su actuación en La Gran Evasión, 1963, donde protagonizó una serie de escenas sobre una moto que cautivaron a todos los espectadores. Esta película supuso su reencuentro con John Sturges, que ya había dirigido a McQueen en Los Siete Magníficos 3 años antes. El actor interpretaba a un indisciplinado soldado estadounidense detenido en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, un campo especial donde los nazis recluyeron a un renombrado pelotón de escapistas de la más variada procedencia aliada, norteamericanos, franceses, británicos, polacos. Sin duda, el momento crucial de la película es la fuga de Virgil Hills, el personaje encarnado por McQueen, que termina disfrazado de soldado alemán sobre una moto, e intenta darse a la fuga deleitando al personal con un espectacular pilotaje, que incluía escenas a gran velocidad y numerosos saltos de considerable altura. James Garner, Ekins y McQueen en un distendido momento del rodaje de La Gran Evasión. Que esta escena crucial se desarrollara sobre una moto fue una iniciativa del actor. El guión original señalaba que el personaje intentaba escapar hacia Suiza saltando al techo de un tren, un método de fuga poco dramático y nada espectacular que no iba con el estilo de McQueen, que propuso introducir en su lugar una moto. Hill se hace con una moto con el clásico truco del correcaminos, un cable cruzado en la carretera que derriba a un infortunado soldado de la Wehrmacht que circulaba distraídamente por la carretera. Mucho tiempo después de que la película se popularizase, el propio McQueen confesó que eligió la moto porque no había mejor vehículo para representar la libertad que una motocicleta. Claro, McQueen quiso hacerse cargo de todas las escenas, que culminaban con un salto espectacular sin final feliz. Bueno, a estas alturas de la vida, casi 60 años después de su estreno, no creo que estemos destripando la película, ¿verdad? La productora se negó a que McQueen realizara las escenas más arriesgadas, a pesar de que era sobradamente conocida su experiencia como piloto. No era cuestión de improvisar, así que McQueen propuso que el encargado de doblarle fuera su amigo Bud Ekins, un conocido piloto estadounidense habitual en las salidas por el desierto de McQueen. Lo cierto es que el actor no dejó nada al azar, porque para completar la escena contó con el campeón australiano de motocross Tim Vives, y en las escenas en las que no figuraba en primer plano, el propio McQueen se encargó de pilotar una de las motos perseguidoras vestido de soldado nazi. El equipo de producción planificó con detalle cada toma, y McQueen acordó una bonificación de $100 para Ekins por cada salto que tuviera que dar, lo cual era una suma importante para esa época. Al final, la intervención de Ekins le salió algo cara a la productora, porque McQueen cometía errores a propósito con el fin de repetir la escena y que su amigo Bud se llevara un buen sobresueldo. La moto elegida para la escena fue una Triumph PHTT 650 especial, convenientemente adecentada para pasar por una BMW R75 o una Zundap KS 600, las mecánicas habituales de la Wehrmacht. El bueno de Max Fried, el diseñador del célebre motor boxer de BMW, debió de revolverse en su tumba mientras Ekins brincaba de loma en loma haciendo pasar por una BMW semejante engendro británico.
McQueen quiso ser lo más fiel posible al relato, pero cuando comprobó que las escuetas suspensiones de las motos alemanas y su elevado peso no habrían soportado la paliza de los saltos, optó por la Triumph PH. Steve McQueen y Bud Ekins preparando la escena cumbre de la película. La escena clave de la película, un vuelo espectacular por una colina para sortear unas alambradas, se planificó con minuciosidad. Se diseñó la escena al detalle, el equipo de fotografía revisó el plano y calculó la velocidad adecuada, se midieron los metros de vuelo y el punto de aterrizaje. No se podía dejar nada a la improvisación. Parece que no sabían con quién estaban tratando, un chico malo, como McQueen y su colega de correrías por el desierto. La toma se rodó en Fusen, Baviera, en un entorno de verdes praderas y cielo azul, tan idílico que en cualquier momento podría haber aparecido Julie Andrews y la familia Trapp. Ekins y McQueen se encargaron de preparar el salto, construyendo una rampa de 3 metros de altura, suficiente para volar con generosidad sobre el verde pasto. El equipo de especialistas consideró que tenía que abordar el salto a 80 km por hora para que todo saliera según lo previsto. Pero en el momento de la verdad, Ekins y McQueen creyeron que era necesario emplearse más a fondo y, sin decírselo a nadie, el especialista llegó al salto a 100 km por hora, alcanzó una altura de 3,5 metros y voló a una distancia de 12 metros. Toma válida. A la primera. Lo increíble de esta historia es que la moto, propiedad de Triumph PH, se mantuvo siempre guardada en las instalaciones del fabricante, y cuando este levantó su museo en la histórica factoría de Incolí, aquella TT650 ocupó un emplazamiento destacado y todavía hoy se puede visitar. Las aventuras de McQueen y las motos parecían no tener final. En 1964, antes de adentrarse en el rodaje del Rey del Juego, el actor se tomó unas vacaciones en Europa para participar en los ISDT de Erfurt, en Alemania Oriental. Los ISDT, popularmente conocidos como los 6 días, es una de las competiciones motociclistas más antiguas. Empezó a disputarse en 1913 y en ella participan equipos de varios pilotos en representación de sus países. Hay 2 categorías, el Trofeo Mundial y el Vaso de Plata, y en cada clasificación los países participan con formaciones diferentes. Hasta 1964, Estados Unidos nunca había presentado un equipo oficial en los ISDT, y ese año, por primera vez, envió sendos equipos, en uno de los cuales se integró Steve McQueen. Su buen amigo Bud Ekins, que ya atesoraba una notable experiencia en la carrera con buenos resultados, le animó a formar parte del equipo, y McQueen no se resistió a la idea. El equipo del trofeo correría con las ligeras CZ y agua de 175 y 250 centímetros cúbicos, motos de fabricación checa, mientras que la formación del vaso lo haría con Triumph PH 500 y 650. Con una de estas, como la TT 650 de la Gran Evasión, competiría McQueen. Erfurt se encuentra en una zona boscosa del centro de la RDA, no lejos de Chemnitz y Suico, el corazón motociclista de la Alemania anterior a la guerra, donde se encontraban las principales industrias de automoción alemanas. McQueen viajó de Los Ángeles a Londres para recoger las Triumph PH en la fábrica de Incolí. Le acompañaron Bud y Dave Ekins, John Steen y Cliff Coleman, los otros miembros del equipo estadounidense. Cargaron las motos en un furgón y desde allí viajaron por carretera, del tirón, hasta Erfurt. La presencia de McQueen no pasó desapercibida. A lomos de la moto 278, el actor era perseguido por una legión de admiradoras en cuanto le echaban el ojo. El resto de los competidores y periodistas especializados lo miraban con desdén, pensando que no daría la talla y que aquello no dejaba de ser más que una mera operación publicitaria. Los bosques de Erfurt tenían poco que ver con el desierto de California en el que McQueen estaba acostumbrado a foguearse. Sin embargo, cumplió la primera jornada sin penalizar, y aún tuvo tiempo de firmar autógrafos antes de dejar su moto en el parque cerrado, lista para la segunda jornada. En el segundo día, la llegada de la lluvia trajo las primeras complicaciones y la pesada Triumph PH se hundió irremisiblemente en el fango alemán, poniendo en dificultades a McQueen, que conseguirá completar el recorrido, aunque llegó tan apurado de tiempo que esta vez sus fans se quedaron sin autógrafos ni fotos con su ídolo. En la tercera jornada las cosas se complicaron de verdad. Tiene un problema con la cadena que le retrasa bastante. Rueda rápido para recuperar el tiempo perdido y no penalizar, pero sufre una fuerte caída en la que abolla el escape de la moto. La moto funciona mal, pero no se rinde. No se lo piensa 2 veces y, con un destornillador, agujerea el escape de la moto para conseguir que el motor respire y funcione correctamente. Lo dejó como un queso. Cuando reemprende la marcha está a punto de chocar con un competidor, y al evitarlo se cae por un barranco. La moto queda inutilizada y el magullado y con algunos cortes en la cara. A todo esto, la aseguradora de la Metro, Goldwyn Mayer, la productora de su siguiente película, no sabía nada de su participación en la carrera, por supuesto. Un desconocido en el desierto. McQueen se quedó con las ganas de volver a correr los 6 días, pero su agitada agenda profesional se lo impidió. En los 60 y la primera mitad de los 70, el actor realizó un gran número de películas, pero no abandonó su afición por las motos. Volvamos a lo que decíamos al empezar este capítulo, cuando hablábamos del cambio que supuso el uso del motor de 2 tiempos en la moto de campo. El off-road cobró nuevo sentido. A finales de los años 60, los fabricantes japoneses, a la vista de las enormes posibilidades que ofrecía el mercado norteamericano, no tuvieron más remedio que interesarse por este nuevo campo. A Honda le costó un poco más.
Soichiro Honda llegó a decir que nunca construiría un motor de 2 tiempos que despreciaba por su simpleza técnica, pero al final, a regañadientes, el patrón de la marca se tuvo que rendir a la evidencia. Honda trabajó en una moto pensada especialmente para el usuario norteamericano, que era su principal mercado después de Japón. Las motos europeas habían encontrado en Estados Unidos y en el off-road un filón, y los japoneses tendrían que trabajar duro para desbancar a los fabricantes europeos. Honda confió en un grupo de jóvenes ingenieros para adentrarse en el desconocido mundo de los 2 tiempos. El grupo de trabajo lo lideraba Shinichi Miyakoshi, un ingeniero que había trabajado en los grandes premios del Mundial de Velocidad durante los años 60. Miyakoshi tenía en el joven ingeniero Yoichi Oguma, que con el paso de los años llegaría a ser presidente de HRC Honda Racing Corporation, la máxima autoridad deportiva de Honda, a uno de sus principales colaboradores. La moto se desarrolló con el mayor de los secretos en Japón. Honda había realizado una 125-4T de motocross en 1969, que pasó sin pena ni gloria, y después evolucionó hacia un modelo 250 de todoterreno, XL 250. Finalmente, el trabajo con una 250 2 tiempos de motocross vio la luz a mediados de 1971 en Japón. Dejó buena impresión, así que se decidió proseguir con su desarrollo. Teniendo en cuenta que su destino era el mercado norteamericano, Honda decidió que lo más adecuado sería trasladarse a California para trabajar en su desarrollo sobre el terreno, para conocer al detalle las necesidades de los usuarios y poder ofrecer un producto lo más acertado posible. El fracaso sufrido en un momento dado con el modelo Cube, el superventas de la marca japonesa, tuvo un elevado coste para Honda, así que el fabricante japonés estaba decidido a que no se volvieran a cometer errores en el desarrollo de una de sus motos. En aquellos días, California vivía la expansión de la moto de campo, sin límites ni cortapisas. Cada fin de semana, cientos de aficionados se lanzaban al desierto sobre sus motos sin más preocupación que dar rienda suelta a su pasión y asegurarse de disponer de suficiente gasolina en el depósito. Esos domingos de carreras quedaron reflejados en la célebre película On Any Sunday 1971, en la que se inmortalizó una de esas espontáneas carreras, disputada en el Sinore. Los hombres de Honda vieron On Any Sunday y quedaron impactados. Ese debía ser el destino de su moto, y esos, sus futuros compradores, se dijeron. El objetivo estaba definido. Entonces se decidió que el nuevo modelo se denominaría el Sinore, porque este nombre evocaría el recuerdo de On Any Sunday, aprovechando el tirón que tuvo entre los aficionados, y comercialmente sería la mejor promoción posible para la nueva moto. Los ingenieros de Honda empezaron a trabajar en la moto, denominada oficialmente RC250M, en los circuitos de motocross californianos, pero también se desplazaban con frecuencia al desierto. Allí realizaban monótonas e interminables sesiones de pruebas. El oficio de piloto de pruebas es una profesión sacrificada y poco reconocida. Llueva o haga sol, con frío o con calor, aunque te crujan los huesos por la humedad y el cuerpo se descomponga por las sofocantes temperaturas, hay que subirse a la moto. Esa tarea la desarrollaban pilotos japoneses y algún que otro norteamericano, algún estrecho colaborador de Honda of America, la distribuidora estadounidense del fabricante japonés que se encontraba completamente asentada en el país. Un día, estando en el desierto para realizar una de esas monótonas e interminables sesiones, apareció un piloto. Llegó solo, anunciado por un rugido y una nube de polvo que se veía desde lejos. Montaba una Husqvarna Viking 360. Le sorprendió dar con semejante grupo de personas en medio de la nada, sin discreción alguna, con un par de furgonetas rotuladas sencillamente con la palabra Honda. Eso despertó su curiosidad. Se acercó con decisión. Lo que más le llamó la atención fue que eran asiáticos. Los mecánicos se arremolinaron en torno a la moto, como cuando los animales adultos defienden a las crías en las manadas. Eso le atrajo aún más. No se lo pensó 2 veces y se acercó a curiosear. Los japoneses lo recibieron con cierta desconfianza, temiendo que alguna indiscreción afectara a su trabajo. Con todo el desparpajo del mundo, el desconocido llegó hasta ellos, se apeó de la Husqvarna y se quitó el casco y las gafas. Cortés pero descarado, sacó un pitillo y se lo encendió, con parsimonia. Agitó su ensortijado pelo rubio y se sacudió el polvo, mientras no apartaba la mirada de aquella moto. Oguma no daba crédito, tú eres Steve McQueen. Efectivamente, era Steve McQueen, la mayor estrella cinematográfica del momento. Pero no solo era un actor de renombre, también era un gran aficionado a las motos, que no tardó en percibir que lo que aquellos japoneses tenían entre manos era una moto realmente especial. Habitualmente, McQueen utilizaba una Metis Mark III, la denominada Desert Racer, hasta que las 2 tiempos europeas terminaron desbancando a los pesados motores británicos 4T. Pero esta vez rodaba con una Husqvarna. A McQueen no le pasó desapercibida la Honda, pero los japoneses también se dieron cuenta de que la moto del actor era muy especial. Se trataba de una Husqvarna Viking 360, la moto con la que Ben Daver había ganado 2 veces el campeonato del mundo de motocross en la categoría de 500. De hecho, era la moto con la que corría el propio Haber. McQueen podía haber adquirido un modelo similar al fabricante sueco, pero cuando vio competir a Haber no se lo pensó 2 veces y compró directamente a Husqvarna la moto del campeón sueco, que pasó a formar parte de su colección particular, más de 50 vehículos entre coches, motos y camiones. Por cierto, 40 años después de la muerte del actor, Sotheby's subastó la moto por $200.000.
Volvamos al desierto. McQueen se dio cuenta enseguida de que estaba ante algo completamente nuevo, nunca visto, y se interesó vivamente por ella. Los japoneses se sorprendieron por el nivel de conocimientos técnicos del actor, y Oguma, por cortesía, le brindó la oportunidad de probar la moto. Ya sabemos que los japoneses son extremadamente corteses y educados. Quizás se trataba de un gesto retórico, pero McQueen no se lo pensó dos veces, depósito lleno y gas a fondo. Aceleró entre las dunas. Desapareció de la vista. El sonido fue haciéndose cada vez más lejano e inaudible, hasta no llegar a percibir nada, ni un murmullo. Ya volverá, pensó Oguma. Y pasó el tiempo. No había rastro de McQueen ni de la moto. Pasó una hora. Oguma empezó a preocuparse, ¿le habrá sucedido algo? ¿Se habrá caído? ¿Habrá tenido una avería? Los japoneses no sabían qué hacer. Vamos a buscarlo. Pero, ¿dónde? Nadie sabía el camino que había podido tomar en la inmensidad del desierto. Pasaron 2 horas. Oguma ya no sabía qué hacer. ¿Y cómo explicar lo sucedido a Miyakoshi? ¿Qué le iba a decir? Miyakoshi-san, un loco actor americano me ha robado el prototipo. Había que ponerse en la piel de Oguma. ¿Podré hacerme el harakiri con un destornillador? De repente, un rumor fue creciendo, acompañado de una nube de polvo. Se dirigía a gran velocidad hacia ellos. Reconocieron el sonido y el brillo metálico del depósito. Efectivamente, era McQueen y la onda. Todos respiraron aliviados, sobre todo Oguma. La exquisita educación de los japoneses impidió que McQueen recibiera una severa reprimenda, que era lo menos que se merecía por semejante descaro. Pero tampoco había hecho nada malo, no. Le propusieron probar la moto, y eso hizo. McQueen se quitó el casco con evidente cara de satisfacción. La moto le gustó, pero, no obstante, se permitió hacer una serie de indicaciones a Oguma, algunos detalles mejorables en la moto. Y tal como vino, se fue. Recuperó su Husqvarna y se marchó, dejando tras de sí una enorme nube de polvo. La primera Honda Elsinore 250 vio la luz en 1973. Tenía 29 CV de potencia y un peso de 104 kilos. Y desde ese mismo año, Steve McQueen contó con una en el garaje de su casa de Palm Springs.